Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos. Les damos una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Ciudadanía para los segundos de Bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Bien, deseándoles que hayan pasado unas excelentes Navidades en unión de su familia. Además, un pequeño mensaje de optimismo, de seguir adelante, no desmayar en nuestra preparación académica. Un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea, y si no las encuentra, las fabrica. Vamos a ver un tema que corresponde a las constituciones de 1830 y 1861 y los derechos ciudadanos. Bien, pero antes de comenzar es contestándonos preguntas. Es importante la contestación de preguntas. ¿Qué conoce sobre el origen del Estado ecuatoriano? La segunda pregunta dice, ¿cómo está estructurada una constitución? Bien, según la investigación que he realizado, el 13 de mayo, en la correspondiente a la primera pregunta, que conoce sobre el origen del Estado ecuatoriano, el 13 de mayo de 1830, el Departamento de Ecuador, mediante acta firmada por una asamblea de notables de Quito, resolvió retirarse de la Gran Colombia. Pasó a formar un estado independiente de nombre República del Ecuador. La segunda pregunta, ¿cómo está estructurada una constitución? Según lo que he investigado, está conformado por dos partes, conocidas como dogmática y orgánica. En lo que es la constitución o las constituciones de 1830 y 1861 y los derechos ciudadanos, todo marco constitucional está estructurado en dos partes, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmática hace referencia a la ideología que está presente, declaraciones, derechos y garantías. La parte orgánica a cómo se organiza el Estado, su estructura. En el caso de la Constitución de 1830, el Estado ecuatoriano nació como un proyecto de los criollos, para dirigir su propio destino, con base en sus intereses e ideología, conservadora y excluyente, que se puede evidenciar en los requisitos exigidos para ser ciudadano, que eran ser hombre mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad con valor de 300 pesos, ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Solo quienes eran ciudadanos podían sufragar. Las mujeres, los niños y adolescentes, los indígenas, afrodescendientes, montubios y cholos de la época, y mestizos o blancos, pobres no eran ciudadanos. Se deja de ser ciudadano por ser deudor del Estado, tener una causa criminal, interdicción judicial, bajo declarado ebrio de costumbre, deudor fallido y por enajenación mental. En cuanto a la parte orgánica, esta Constitución divide el poder del Estado en tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. También crea las Fuerzas Armadas como institución para la defensa del territorio y de la población, mantener el origen público y las leyes. En esta parte vemos las funciones legislativas del Estado en estos años, en 1830 y 1861, habían tres funciones. Hablamos de la función ejecutiva, integrada por presidente, vicepresidente, corregidores, electores, parroquiales, gobernadores, se encargaban del gobierno del país. Función legislativa, integrada por diputados, eran quienes nombraban al presidente y vicepresidente. Aprobaban el presupuesto del Estado, definían impuestos, declaraban la guerra, creaban las leyes. Función judicial, integrada por los jueces de la Alta Corte de Justicia, las Cortes de Apelación y los tribunales de justicia. Administraba e impartía justicia.
Aquí observamos en la Carta Constitucional de 1861, aquí vemos un personaje muy importante en la historia, recordemos que era García Moreno, que impuso la Constitución de 1861, que buscaba fortalecer identidad nacional. En 1861, en el gobierno de Gabriel García Moreno, se elabora una nueva Carta Constitucional, donde se concibe al Ecuador como una república soberana, libre e independiente, sin sujeción ni atadura alguna, nación extranjera, fortaleciendo así la identidad nacional. Había un interés de modernizar el Estado y conectar al país para fortalecer la unidad nacional. Se consideró a la Iglesia Católica como la institución base con aspectos a su cargo, como la educación pública. Aquí tenemos los avances de los derechos y exclusión de derechos. En lo que corresponde a los avances en derechos, adquisición de ciudadanía, se elimina la posesión de una propiedad raíz de 300 pesos y se consagra como requisito ser mayor de 21 años o casado y saber leer y escribir. Se protege a las personas contra la esclavitud, libertad de pensamiento en la prensa, respetando la religión, la decencia, la moral pública y las leyes. Abolición de la pena de muerte para delitos políticos. Aquí había un artículo, como está observando, el artículo 123, el anterior, el 117 y el artículo 103, donde indicaba que se protege a las personas contra la esclavitud. Elecciones. La democracia se fortalece y se posesiona la democracia directa como el mecanismo de elección de los gobernantes. Así, por primera vez, el presidente y vicepresidente, junto a los representantes del Congreso, son electos por sufragio directo y secreto. Está en el artículo 158, este es en el año 1861, no recordemos. Solo votan los ciudadanos en elección libres para ser electos como autoridad. Se debía gozar de una renta de 500 pesos anuales. Exclusión de derechos. A indígenas, montubios, afros, cholos, no se les reconoce la condición de ciudadanía y deben mantenerse sujetos a la voluntad de sus patronos o patrones. Hay que civilizarlos para que puedan gobernarse como al resto de la sociedad. Aquí tenemos lo que corresponde a la parte de la iglesia. La iglesia, hablamos de la religión, efectivamente. La religión católica se declaró como oficial y se obliga al Estado a protegerla. Se asigna a la iglesia un espacio de la conducción del Estado a través de su integración al Consejo de Gobierno junto con el vicepresidente de la República, los ministros, secretarios de despacho, vocal de la Corte Suprema y un propietario. Este consejo podía sancionar las leyes, convocar al Congreso, solicitar al Congreso que autorice la guerra, nombrar diplomáticos y gobernadores de provincias y promulgar la pena de muerte. En su estructura orgánica, el Estado conserva la división clásica de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno actúa en su ámbito de acción, con libertad y autonomía. Y ahí tenemos nosotros también lo que es la evaluación formativa. Ustedes tienen que contestar los ítems. El número 1 identifica los requisitos que debían cumplirse para ser ciudadanos según la Constitución de 1830. Quienes los cumplían y quienes no eran ciudadanos. Actividad investigativa, indaga con qué intereses de grupo social nace el Estado ecuatoriano. Luego debatan, como no podemos hacer un debate, pues no socialicen con su familia, ¿no? En torno a así la independencia respecto a España. ¿Supuso un avance o fue solamente el cambio
de una élite extranjera por una local. Y ahí viene lo que corresponde a las preguntas de selección múltiple, identifica la respuesta correcta, como siempre ustedes tienen que señalar los literales correctos. Bien, antes de dar las gracias, estudiantes, deseándoles que pasen un feliz año nuevo, en unión de su familia, con salud. Bien, y además dar las gracias por su atención prestada, ¿no?